Mis padres me abandonaron en medio de una tormenta a 27 km de casa para darme una lección. Mientras veía sus luces desaparecer, llamé al número que mi abuela me dio para emergencias. Volvieron, pero ya era tarde, yo había tomado mi propia decisión. Necesitas aprender una lección. Lo dijo mi madre mientras se inclinaba sobre mi padre y abría mi puerta en la ruta 124, a 27 kilómetros de casa. La lluvia golpeaba el techo como si fuera grava. Luego puso mi teléfono en mi mano. Esa fue la parte cuidadosa. Una chica con un teléfono no estaba abandonada. Le estaban enseñando algo. Soy Chloe Miller. Tenía 16 años. Salí al arcén sin suplicarles que pararan y vi cómo sus luces traseras rojas se desvanecían en la curva. Luego saqué una tarjeta del forro de mi zapatilla izquierda. La abuela me había hecho guardarla durante 8 meses. En el anverso había un número de teléfono. En el reverso, si vuelven a hacer esto, llama. La palabra vuelven estaba ahí por una razón. Llamé. 30 minutos después, mis padres regresaron a toda velocidad. Para entonces, ya era demasiado tarde. Desde donde sea que me estés escuchando esta noche, una cocina, la cabina de un camión, una habitación donde alguien más ya duerme. Quédate conmigo un rato. Quiero llevarte primero al principio de ese viaje en coche, porque en el viaje es donde todavía puedes verlo todo. Salimos de casa al anochecer con la calefacción encendida y las ventanillas empañándose con nuestro propio aliento. En Puerto Marbury, el muro de contención de inundaciones en la calle Front está pintado con cada crecida desde el 37 y los nombres de las familias debajo de cada una. Así que cuando mi madre pasó ese domingo recorriéndolo entero, contando a la gente lo difícil que había sido cuidar de Eleanor Miller, no estaba dando un paseo. Estaba eligiendo el único muro de la ciudad donde una historia permanece. Pasamos por allí esa tarde a unos 25 km/h, y los nombres desfilaban bajo los faros, de la manera en que lo hacen los nombres cuando los has leído toda tu vida y nunca los has leído a propósito. Nuestra calefacción olía a polvo quemándose en una bobina. Ese olor solo ha significado una cosa para mí, y no es un coche. Es la mesa de la cocina de mi abuela en una tarde de invierno. La grieta en el hule, desgastada y suave en los bordes, su pulgar acariciándola mientras hablaba, los pozos de café fríos en la cesta porque nadie se había levantado a ocuparse de ellos. Yo iba en el asiento trasero con la rodilla contra el asiento de delante y el cinturón cortándome una línea en la clavícula. Se supone que parará a las 10, dijo mi madre. Mi padre ajustó las manos en el volante. Los ríos han pasado la segunda marca. Ha estado subido toda la semana. Esa fue toda la conversación. 3 frases y luego el espacio donde deberían haber ido más frases. Quiero dejar claro que nada de esa noche parecía ira. Mi madre no era una mujer que gritara. En 19 años en la inmobiliaria Reynolds, había construido toda una personalidad a base de ser la persona más tranquila en cualquier mesa y traía esa personalidad a casa y la usaba con nosotros. Tomamos el puente para salir de la ciudad. A mitad de camino, sin mirar hacia abajo, se estiró y apagó la radio. Apagó la radio en el puente, y todavía nos quedaban 25 kilómetros por recorrer. La radio permaneció apagada, y en ese silencio, mi madre empezó a leerme mis propias respuestas. Eran 3. La primera era que nadie me impedía salir a ningún sitio. La segunda era que nunca había visto a una sola persona ayudar a mi abuela a afirmar una sola cosa. La tercera era que Eleanor Miller se encargó de sus propios asuntos hasta el final. Y cualquiera que dijera lo contrario no la conocía. Di la primera. La dije de nuevo. Pero no pongas el nadie primero. Suena ensayado cuando pones el nadie primero. La dije a su manera. Bien. ¿La segunda? Dije la segunda. Me dejó decir 4 palabras y levantó un dedo de su rodilla, lo que significaba que parara. ¿Estás diciendo nunca vi? Di no había nada que ver. Es más corto. Lo más corto es mejor con esta gente, Chloe. No están tratando de atraparte. Están tratando de rellenar un formulario e irse a casa. Los limpiaparabrisas ya estaban al máximo para entonces.
Mi padre mantenía ambas manos en la parte superior del volante y los ojos en la línea blanca, y no se dio la vuelta ni una sola vez. Ahora las 3. Dije las 3. Me hizo decir las 3 de nuevo. Me las hizo decir una tercera y una cuarta vez. Y cada vez pulía un poco más los bordes. Y para la cuarta vez, las frases no sonaban como algo que una persona diría. Sonaban como algo que una persona afirmaría. Solo dilo como ella lo dice, Chloe, dijo mi padre. Fue lo único que contribuyó en los 27 kilómetros completos. Mi teléfono estaba en el bolsillo del abrigo de mi madre. Había estado en su abrigo desde el 24 de septiembre. Lo había cogido como cogía todo, no arrebatando, sino extendiendo la mano y esperando hasta que esperar llevaba más tiempo que dárselo. Lo dijo 4 veces. A la quinta, se detuvo y dijo, di la última otra vez. No dije la última otra vez. La lluvia se había vuelto tan fuerte que tuve que levantar un poco la voz, y no quería levantar la voz, así que esperé un hueco y lo aproveché. No podía sostener un bolígrafo. Mi madre no se dio la vuelta. Nadie dijo nada durante 4 segundos. Los conté porque no había nada más que hacer con ellos. Entonces, para. Mi padre me miró por el espejo, luego a la carretera, y redujo la velocidad. El apartadero era de grava y estaba encharcado, frente a una tienda de piensos que había estado cerrada desde antes de que yo pudiera conducir. Su letrero todavía estaba puesto, sus ventanas empapeladas desde dentro. Mi madre se inclinó sobre mi padre para alcanzar mi puerta ella misma. Podría habérselo pedido a él. Quería que su propia mano estuviera en ella. Necesitas aprender una lección. Luego sacó mi teléfono del bolsillo de su abrigo, lo puso en mi mano y cerró mis dedos alrededor de él. Y esa fue la parte que había pensado, porque una chica con un teléfono es una chica que puede llamar a alguien. Y una chica que puede llamar a alguien no es una chica a la que alguien abandonó. Llama cuando estés lista para decirlo bien. Mi padre se bajó. Se quedó de pie bajo la lluvia a su lado del coche con las manos todavía en la parte superior del marco de la puerta durante unos 3 segundos. La lluvia le atravesó la camisa por los hombros y formó 2 manchas oscuras allí. Miró al suelo entre nosotros, no a mí. Luego volvió a entrar. Vi cómo sus luces traseras se hacían pequeñas y luego la carretera se curvó y se los llevó. Me senté en el borde de la zanja de drenaje porque estar de pie bajo tanta lluvia es una decisión que tienes que seguir tomando y no quería gastar nada en ello. Luego me quité el zapato izquierdo. La plantilla salió mojada por el talón. Debajo había una tarjeta de cita del centro de cuidados Riverbend, del tipo que te dan en el mostrador con una fecha impresa. Y la fecha impresa se había desdibujado hacía meses por haber sido pisada. La tinta en el reverso se había mantenido, un número de teléfono con la letra cuadrada de una enfermera. Debajo del número, una frase con la misma letra y debajo de la frase, una X medía aproximadamente 1 pulgada de largo y ascendía, y el segundo trazo se había desviado. Como se desvía una línea cuando la persona que la hace apoya la muñeca en una mesa con el brazo equivocado. Mi abuela hizo esa marca en febrero con la mano que le quedaba. Y es la última marca que hizo en cualquier parte de este mundo. Y la hizo para que un trozo de papel en mi zapato fuera suyo y no solo de Brenda. Me volví a poner el zapato antes de marcar. No sé por qué eso me importaba. Me importaba. Esa X fue lo último que hizo con sus manos. Y la hizo para esto. Brenda Clark, la enfermera que había trabajado en el pasillo de mi abuela en Riverbend durante los últimos 15 meses de su vida, contestó al segundo timbrazo. Dije 7 palabras. Soy Chloe. Lo han vuelto a hacer esta noche. No jadeó. No dijo oh, cariño, con la voz que la gente usa cuando está a punto de no ser de ninguna ayuda. Me preguntó 3 cosas seguidas, de forma directa y rápida, como le preguntarías a alguien sobre una herida. ¿Dónde estás? Ruta 124. Pasando el camino de la cresta. ¿Puedes ver una señal? ¿Cualquier señal? Dime las palabras que hay en ella. Johnson, piensos y semillas. ¿Hay algún lugar seco, un porche, un alero? Cualquier cosa. Hay una entrada. Métete ahí.
Me metí. El papel en el interior de la ventana se había vuelto amarillo y había una avispa muerta en el alféizar, y el alero tenía unos 60 centímetros de profundidad, lo cual era suficiente. Chloe, quédate donde estás. Voy a llamar ahora. Dije que no tenía que hacerlo. Lo dije rápido y escuché lo joven que sonó. Cariño, soy enfermera. No puedo no llamar. Una puerta de coche se cerró en su lado. Unas llaves. Hace 8 meses, le hice una promesa a una mujer que no podía decir las palabras 2 veces. No voy a ser alguien que se guardó el número y no hizo el resto. Me quedé en la entrada de una tienda de piensos bajo la lluvia y sostuve un teléfono que me habían entregado como prueba, y escuché a una mujer de 58 años ponerse el cinturón de seguridad. Pensé en la recepción de Riverbend, donde te registras cada vez, cada visitante, cada día, y como Mercy en ese mostrador te deslizaba el portapapeles antes de que te quitaras el abrigo. Alguien se quejó una vez delante de mí. Mercy ni siquiera levantó la vista. El Estado nos obliga a guardar esto durante 7 años. No me preguntó por qué no había llamado a mi padre. Los primeros faros que aparecieron en la 24 no eran los de mi padre. Redujeron la velocidad a 100 metros y se detuvieron a la altura de la entrada, y el ayudante del sheriff salió con el sombrero ya goteando y abrió la puerta trasera del coche patrulla para que pudiera sentarme de lado en lo seco con los pies todavía en la grava. Me dio una toalla doblada de una bolsa de lona y me dejó sola con ella un segundo antes de empezar. Nombre, edad, dirección, quién había estado en el vehículo, en qué dirección se fue. Hizo clic con su bolígrafo 2 veces antes de escribir nada. Como un hombre que ajusta una herramienta. ¿Alguien te puso las manos encima? No. ¿Dijeron a dónde iban? No. ¿Por qué esta noche? Y ahí estaba. La única pregunta que tenía una respuesta real. Y había pasado 27 kilómetros decidiendo qué haría con ella. Porque querían que mañana dijera algo que no es verdad. Su bolígrafo se detuvo. ¿Decirle algo a quién? A un hombre del condado. A las 9 en punto. Escribió eso. Luego me leyó todo en voz alta. Cada línea bajo la lluvia con los limpiaparabrisas de su propio coche en marcha y me preguntó si estaba bien. Y yo dije que sí. Y él dijo, dilo de nuevo si no lo está. Dejó de escribir y me pidió que repitiera la última parte, más despacio. Sus faros iluminaron con fuerza la grava mojada y la camioneta se detuvo en ángulo, medio en el apartadero. Mi madre fue la primera en salir. Rodeó el capó rápidamente y su voz llegó antes que ella. ¿Qué les has dicho? No estás herida. No sube a la camioneta. 9 palabras sobre mí y ninguna de ellas sobre mí. Luego vio el portapapeles del ayudante del sheriff y vio el bolígrafo encima y se detuvo en medio de su propia frase como una mujer que acaba de entrar en una habitación y se da cuenta de qué habitación es. Todo en ella cambió de tono. Sus hombros bajaron. Sus manos se relajaron a los lados. Oficial, siento que lo hayan sacado hasta aquí. Cálida, razonable, la voz que usaba con los compradores que estaban a punto de perder una casa. Tiene 16 años y está enfadada conmigo. Eso es todo. Y de pie allí, en el asiento trasero de un extraño con una toalla alrededor del cuello, finalmente entendí la forma de las últimas 3 semanas. No me había quitado el teléfono porque fuera una falta de respeto. No me había sacado de la escuela porque fuera atrasada. La mañana siguiente a las 9 nunca se trató de mí en absoluto. Se trataba de un trozo de papel. Llegó 30 minutos tarde a una conversación que ya había sido escrita. En marzo del año anterior, mi abuela tuvo un derrame cerebral en el lado izquierdo de su cerebro y le quitó 2 cosas al mismo tiempo. Sus palabras y su mano derecha. La gente oye derrame cerebral y se imagina la mano. Nadie se imagina el resto. Eleanor Miller había dirigido una cocina, una rotación de cenas de la iglesia y 40 años de los asuntos de otras personas desde una casa en la calle de Lani. Y después podía oír cada palabra que decía sin no responder a ninguna. Soltaba medio sonido, oía que salía mal y levantaba su mano izquierda para taparse la boca. No avergonzada. Cerrando una puerta que se había abierto sola. Si eso te llega,
La mujer cubriéndose la boca para que nadie tuviera que mirar. Dale un me gusta por ella. No por mí, no por el canal, por Eleanor. Me llevó 11 semanas aprender a leer sus cejas principalmente y el dedo meñique de su mano izquierda, que tocaba 2 veces para decir sí y arrastraba hacia un lado para un no rotundo. Una vez que pude leerla, dejó de ser una paciente y volvió a ser mi abuela, con opiniones muy firmes sobre mi pelo. Iba los martes, jueves y domingos. Mi hermana Brooke fue 2 veces en 15 meses y ambas veces se quedó a los pies de la cama con el abrigo puesto. Brenda trabajaba en ese pasillo. Fue ella quien me enseñó la diferencia entre una mano que no se mueve y una mano que no puede, que es una diferencia que puedes ver si alguien te la muestra una vez. Una tarde, estaba actualizando la hoja al final de la cama y se detuvo, tachó algo y lo volvió a escribir. Le pregunté si se le permitía hacer eso. Lo anoto todo, cariño. Es una costumbre. Cerró el bolígrafo con un clic. Malo tenerla, peor perderla. Brenda escribió algo en su propio cuaderno, no en el historial, y lo guardó en su bolsillo. Ese segundo cuaderno permaneció en su bolsillo durante más de un año, y en ese mismo periodo de meses, mi madre se convirtió en la única persona de la familia que hablaba con Riverbend. Para abril ya tenía el poder notarial. Nadie lo votó. Lo dijo en voz alta en la mesa de nuestra cocina. De la misma manera que anunciarías un cambio en la recogida de basura en esta familia. Soy la que entiende de papeleo, lo cual era cierto y era todo el problema. Ella era el contacto en el archivo. Era a quien llamaban. Y mi tía Cynthia Reed, la propia hija de mi abuela, a 40 minutos en el condado de Athens, empezó a recibir un poco menos de todo. Las horas de visita que le habían dicho estaban mal. La llamada del médico que ya había ocurrido. Nunca fue una pelea. Fueron 100 pequeños cierres de una puerta. Escuché una de esas llamadas desde el pasillo. Solo dime qué dijo realmente, Karen. Cynthia, cariño, nos estamos encargando. Una pausa. Generosa. Sin prisas. Tienes tus propias cosas en que pensar. Nadie espera que estés aquí. Cynthia dejó de llamar en septiembre, y mucho después descubrí lo que eso le costó. Se hizo la promesa de no pelear por una cama en la que su madre todavía estaba. Y la cumplió. Mi madre tomó el silencio y nos dijo al resto lo que significaba. Ese verano, fue a la casa de la calle de Lani con una cinta métrica y midió la sala de estar de talón a punta y luego de esquina a esquina, escribiendo números en el reverso de un sobre con la casa todavía llena de los muebles de mi abuela. Mi padre le sostuvo una silla mientras lo hacía. Mamá siempre dijo que no quería que el Estado se quedara con la casa. Me lo dijo en la camioneta de vuelta, y se lo creyó como los hombres creen algo que les permite dejar de pensar. Estaba cansado. Su madre se estaba muriendo. Alguien en la casa tenía un plan. Cynthia dejó de llamar en septiembre. Y mi madre nos dijo que eso significaba que a Cynthia no le importaba. Eso fue en septiembre. En febrero, un domingo, mis padres me dijeron que me recogerían de Riverbend a las 7. Las luces de movimiento del vestíbulo se apagaron 2 veces mientras estaba sentada allí. Así están configuradas. Si no hay movimiento durante un rato, toda la habitación se oscurece y tienes que levantarte y agitar el brazo hacia el techo como un idiota para que vuelvan. La primera vez me levanté y agité el brazo. La segunda vez dejé que se quedara a oscuras. No llamé a nadie. No había a quien llamar. No es autocompasión. Es aritmética. Las 2 personas cuyo trabajo era venir eran las 2 personas que no lo habían hecho. Eran casi las 10 cuando Brenda salió por la puerta del personal, poniéndose el abrigo, y me encontró en la silla de plástico junto al cristal, todavía con mi chaqueta de la escuela, mirando el aparcamiento. No hizo ni una sola pregunta. Cruzó el vestíbulo y puso 2 dedos en el interior de mi muñeca, como comprobaría a cualquiera, y los mantuvo allí un segundo más de lo necesario. ¿Tienes frío? Entra primero. No me llevó a casa. Me acompañó de vuelta por el pasillo hasta la habitación 12. Las luces del pasillo estaban bajas, al nivel de la noche, y mi abuela estaba despierta porque siempre estaba despierta a esa hora y todos en esa planta lo sabían.
Brenda se paró al lado de la cama y se lo contó en 4 frases. No suavizó ninguna de ellas. Dijo a qué hora me habían dejado y qué hora era ahora, y que nadie había venido y que no había llorado por ello, lo que de alguna manera fue la frase que hizo que la barbilla de mi abuela se moviera. Eleanor levantó su mano izquierda, agarró mi manga por el puño y no la soltó. Luego empezó a trabajar en algo. Le llevó 40 segundos. Quiero que te detengas en 40 segundos por un momento, porque es mucho tiempo para ver a alguien a quien quieres construir una frase con una boca que no para de soltar las piezas. 2 veces consiguió el primer sonido y perdió el resto y tuvo que volver al principio. 2 veces cerró los ojos e hizo la pequeña respiración que la terapeuta le había enseñado. Inhalar por la nariz, aguantar y probar más despacio. El calefactor bajo la ventana hacía tic-tac en el pasillo. Pasó un carrito. Brenda no la ayudó ni la terminó por ella. Y eso fue lo más amable que alguien hizo en esa habitación porque a mi abuela la habían estado terminando todos en su vida durante 11 meses. Y no iba a ser terminada ahora. Y entonces lo soltó entero con su propia voz, de una sola pieza. Si vuelven a hacer esto, llama. Luego soltó mi manga y golpeó sus nudillos izquierdos en la barandilla de la cama 2 veces, y de nuevo más fuerte, mirando a Brenda todo el tiempo hasta que Brenda dijo, vale, Eleanor, lo tengo, y sacó una tarjeta de citas del bolsillo de su uniforme. Escribió su propio número de teléfono en el reverso y la frase debajo del número, y le dio la vuelta a la tarjeta. Mi abuela cogió el bolígrafo con su mano izquierda. Apoyó la muñeca en la barandilla e hizo una X. Esa X fue la última marca que mi abuela hizo. Y la hizo con la mano izquierda. Pero yo había estado en la habitación 12 3 meses antes, el 14 de noviembre. Y esa es la tarde en la que realmente gira toda esta historia. Me registré en la recepción a las 4:20. Me registraba cada vez. Todos lo hacían. Mercy deslizaba el portapapeles por el mostrador antes de que te quitaras el abrigo. Escribí mi nombre y la hora en las casillas, y bajé por el pasillo, y la puerta de la habitación 12 estaba casi cerrada, cosa que nunca ocurría. Mi madre estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a la puerta. Había una carpeta azul abierta en la mesita auxiliar, de esas que se giran sobre la cama con un brazo, y su sello de notario estaba al lado, fuera de su caja. Y tenía la muñeca derecha de mi abuela en su mano, ahuecada por debajo, con los dedos sobre la parte superior de los nudillos, y la estaba moviendo por la línea de la firma, no guiando, moviendo, porque la mano no hacía nada por sí sola. Esa mano no había hecho nada por sí sola desde marzo. Yacía sobre la manta, con la palma hacia arriba todo el día, los dedos ligeramente curvados, y si le ponías algo, se quedaba allí hasta que se lo quitabas. La cabeza de mi abuela estaba girada hacia la puerta. Me estaba mirando directamente. No parpadeó en todo el tiempo. Mi madre habló antes de que yo pudiera decir una palabra. Eso es a lo que sigo volviendo todos estos meses después. La gente inocente no explica primero. Es solo para poder pagar sus facturas, Chloe. El bolígrafo siguió moviéndose. Cierra la puerta. No puedo permitir que alguien entre y vea esto. Cerré la puerta. Tenía 15 años y mi madre me dijo que cerrara una puerta y la cerré. El sello ya estaba fuera de su caja antes de que yo llegara. El sello había estado fuera de su caja antes de que yo llegara y lo puse por escrito esa noche sin saber lo que estaba haciendo. Tenía un cuaderno escolar, de los de espiral. Lo abrí por la contraportada interior y escribí, 14 de noviembre habitación 12 4:20 mamá carpeta azul sello y luego una línea sobre la mano porque la mano era la parte que ya sabía que empezaría a dudar. Su mano derecha estaba en la mano de mamá. Mamá la movió. Apreté tan fuerte que el bolígrafo atravesó el papel y dejó las palabras al revés en las siguientes 3 páginas. No se lo conté a nadie, no porque tuviera miedo de mi madre, sino porque no había nadie en la casa a quien hubiera sido seguro entregárselo. Y la única persona en el mundo a la que se lo habría contado estaba a 2 ciudades de distancia y no podía hablar. Cumplí 16 años 4 días después, y nadie volvió a mencionar la carpeta. Nadie mencionó la carpeta, pero en diciembre, una nueva llave apareció en el gancho junto a nuestra puerta trasera, y era de mi hermana. Nadie anunció nada. Llegó de forma indirecta, en la forma en que habla la gente.
Brooke querrá las sartenes buenas para su casa. No vamos a guardar nada. La casa de Brooke tiene todo el sótano. 2 semanas de eso y la casa en la calle de Lani tenía un nuevo nombre en nuestra cocina y nadie había dicho nunca una frase en voz alta con la que se pudiera haber discutido. Brooke no se regodeó. Esa es la parte que la gente siempre quiere y nunca obtiene. Mi hermana tenía 20 años y tomó lo que le dieron y no hizo ni una sola pregunta sobre por qué se lo estaban dando. Y en esta familia, eso es toda una personalidad. Mamá no quería que el Estado se quedara con la casa. Mi padre dijo de nuevo exactamente esas palabras, de la misma manera que lo había dicho en la camioneta, y mi madre le dejó decirlo, y todos en la mesa asintieron. Fui al garaje esa noche porque él estaba allí, debajo del capó de la camioneta con la luz enganchada en el pestillo y después de un rato se enderezó y me miró. ¿Estás bien, Chloe? Sí. Asintió y volvió a meterse bajo el capó. Fue la única vez que preguntó. Y he pensado en mi respuesta más de lo que he pensado en casi cualquier otra cosa en esta historia. Nadie lo anunció nunca. Simplemente empezó a ser verdad por la forma en que la gente lo decía. Mi abuela murió en junio y en la recepción, en una casa llena de guisos, mi hermana leyó un panegírico con una frase sobre cómo Eleanor Miller siempre supo exactamente lo que quería. Después, estaba de pie en el mostrador de la cocina con un plato de papel en el que no había puesto nada. Mi madre entró con una caja de lata en la mano. Una lata de galletas de mantequilla, de las azules, con la tapa que tiene el pequeño molino de viento en relieve. La dejó y la empujó por el mostrador hacia mí como quien le pasa la sal a alguien. Esa es tu herencia. Cuéntala. La cogí. Era más pesada de lo que parecía, y se movió cuando la moví. Botones. La lata de botones de mi abuela, del estante sobre su máquina de coser donde había estado toda mi vida. No dije nada. Brooke estaba en la puerta diciéndole a alguien que las paredes tendrían que ser derribadas hasta los postes. No la abrí. La puse debajo de mi cama y la dejé allí durante 4 meses. Esa lata permaneció debajo de mi cama todo el verano. Y durante todo el verano, mi tía Cynthia esperó un papel que nunca llegó. Esa es la parte que no entendí hasta que me la explicó. Cuando hay una casa, siempre llega algo. Un aviso, una carta de un abogado, un formulario para firmar, una fecha. Era la hija de Eleanor. Se había preparado para una pelea por esa casa desde el día del derrame cerebral. Para lo que no estaba preparada era para el silencio, 2 meses de silencio. Luego, en septiembre, condujo hasta el juzgado del condado de Rusmy y preguntó en el mostrador. Me llamó esa noche. No había oído su voz en casi un año. Chloe, necesito preguntarte algo y necesito que me digas lo que recuerdas, no lo que crees que significa. Dije, está bien. Nadie había presentado nada. Cuando hay una casa, alguien siempre presenta algo. Podía oír papel. Así que miré y hay una escritura. La casa de tu abuela pasó a tu hermana. Está fechada el 14 de noviembre. La cocina en la que estaba se volvió muy específica. El zumbido del refrigerador. El paño de cocina doblado sobre el asa de la puerta del horno. 7 meses. La casa había dejado las manos de mi abuela 7 meses antes de morir, mientras estaba en esa cama, mientras yo caminaba por ese pasillo 3 días a la semana. Hay un notario en ella, dijo Cynthia. Y luego se detuvo porque había llegado al nombre y no iba a ser ella quien me lo dijera. ¿Recuerdas algo sobre el 14 de noviembre? No respondí con lo que sentía. Respondí con lo que tenía. 4:20. Me registré en la recepción. Cynthia se quedó callada un rato y luego preguntó si en esa recepción llevaban un libro. Preguntó por el libro y luego me pidió que hablara más despacio y repitiera el resto, y lo hice. Y al final de esa llamada, algo en mi pecho había cambiado de forma. Su abogado envió una carta esa semana. Nunca la leí. Lo que obtuve fue a Cynthia en la mesa de su cocina 2 sábados después con un bloc de notas legal explicándomelo en palabras que una chica de 16 años pudiera entender. Esto es lo que la gente no entiende, dijo. Todo el mundo piensa que tienes que demostrar lo que había en su cabeza, si entendía, si tenía la intención.
Dibujó una caja en el bloc y la dejó vacía. Estarías discutiendo sobre eso durante 2 años y perderías. Nadie puede demostrar lo que hay en la cabeza de alguien. Entonces, ¿qué demuestras? ¿Dónde estaba? Tocó la caja vacía 2 veces. Eso es todo. Eso es todo el asunto. No lo que pensaba. ¿Dónde estaba su cuerpo ese día? Le hice la única pregunta que no había podido hacerle a nadie. Mi madre tenía el poder notarial. Podría haber firmado con su propio nombre en la línea. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Cynthia no levantó la vista del bloc. Porque su propio nombre en esa escritura se ve exactamente como lo que es. Necesitaba que fuera la mano de tu abuela. Por eso tenía que ser en esa habitación. Aquí está la parte honesta. Lo sabía desde los 15 años. Tenía un cuaderno con una fecha. Y lo había estado llevando como una piedra en el bolsillo de un abrigo. Y si estás escuchando esto y esperando que yo haya sido valiente, todavía no lo era. Lo que hice esa tarde fue pequeño. Saqué el cuaderno del cajón donde había estado viviendo bajo mis lecturas de verano. Encontré la contraportada interior. Hice un círculo alrededor del 14 de noviembre. Y luego, en lugar de volver a ponerlo debajo de la cama, lo puse en mi mochila escolar, lo que significaba que iba a donde yo iba. 2 días después, mi madre me quitó el teléfono y me sacó de la escuela. Me sacó de la escuela un viernes. Y la semana siguiente, llegó una carta de la compañía que se suponía que debía asegurar la venta. Estuvo abierta sobre la mesa del comedor durante 3 días, lo que te dice todo sobre cómo mi madre manejaba un problema. No lo escondía. Mantenía la corte sobre él. No es la firma, dijo, golpeando la página con 2 dedos. Todos en esta casa necesitan oír eso porque eso es lo que Cynthia le está diciendo a la gente. No es la firma. No lo era. A la compañía no le importaba en absoluto la mano de mi abuela. Lo que habían rodeado era la parte inferior de la página, donde la notaria que presenció la transferencia de una casa a Brooke Miller era Karen Miller, la madre de Brooke Miller. Y no pondrían su nombre detrás de un documento donde la mujer con el sello y la mujer que recibía la casa salían de la misma cocina. Ella lo sabía cuando lo hizo. Eso es lo que entiendo ahora. Sabía que un notario neutral no era una opción porque un notario neutral habría entrado en la habitación 12, mirado la cama y vuelto a salir. Así que asumió el problema más pequeño a propósito y pensó que lo arreglaría más tarde. Y mi madre nunca en 19 años se había encontrado con un papel que no pudiera arreglar más tarde. Es un tecnicismo, dijo. Es un martes por la tarde. He arreglado cosas peores que esto antes del almuerzo. Los compradores ya habían vendido su propia casa. El cierre era a finales de octubre, y había dinero que ella había sacado antes de la venta en un papel con el nombre de mi padre junto al suyo. ¿Cuándo entramos? Preguntó Brooke. ¿No está bien esto? ¿Cuándo entramos? Mi padre dijo, Karen sabe lo que hace. Y luego, un minuto después, más bajo, sí, claro. A nadie. Estás callada, me dijo mi madre. Estoy escuchando. En 19 años, nunca había omitido una línea de firma. Y lo dijo 2 veces. 19 años. Lo dijo 2 veces en esa mesa. Y 11 días después, oí el sello. Eran casi las 11 de la noche. Estaba en las escaleras a oscuras con un vaso de agua. Y abajo, en la cocina, se oyó el sonido de una página siendo alineada contra la mesa. Y luego el sello, ese golpe seco y plano de madera, 2 veces, fuerte, el sonido que hacía 100 veces al año y que había hecho toda mi vida. Por la mañana, estaba boca arriba encima de la impresora. La compañía había querido una cosa antes de volver a mirar la venta. Un relato jurado de cómo y dónde se firmó esa escritura, así que ella les dio uno. Era una página, jurada, firmada. Y había una línea en el medio que decía, mi abuela había comparecido en persona ante el notario en la oficina de la calle Sycamore 12 y había firmado el documento con su propia mano. Leí esa línea 3 veces porque mis ojos seguían deslizándose hasta el final. Mi abuela no había salido de ese edificio en 1 año y medio.
Leí la dirección en esa página un miércoles, y no volví a salir de casa en 13 días. Sin teléfono, sin autobús, sin caminar hasta el final de la calle. Ella lo llamó estudio independiente y lo hizo sonar generoso, como un favor, como algo que la escuela había sugerido. Al cuarto día, el hombre del condado llamó a casa, y ella lo puso en altavoz en la cocina mientras hacía café porque quería que mi padre oyera lo fácil que era. Anthony Davis, servicios infantiles, más joven de lo que esperaba. Solo necesito programar una conversación con Chloe. Por supuesto, lo que sea más fácil para usted. Armario, taza, cuchara. Ni un movimiento desperdiciado. Le diré ahora mismo lo que va a encontrar para que no pierda la mañana. Tiene 16 años y está enfadada conmigo. Eso es todo. Y luego preguntó algo sobre el dinero de mi abuela, a dónde fue, quién lo administraba. Y mi madre no dudó ni un segundo. $40 al mes, y cada centavo fue para ella. Estaba sentada en las escaleras donde termina la alfombra, fuera de la vista, con los brazos alrededor de mis rodillas. Permítanme detenerme un segundo aquí y preguntarles algo porque nunca he sabido cuál era la respuesta correcta. En ese momento, tenía una fecha en un cuaderno y nadie me la había pedido. ¿Lo dices en voz alta al primer adulto que escuche o sigues escribiéndolo hasta que alguien haga la pregunta correcta? He oído buenos argumentos para ambos. Díganme cuál habrían hecho ustedes. Esto es lo que realmente sucedió. 13 días sin ir a la escuela son 13 días de ausencias. Y las ausencias son reportadas por la oficina de asistencia, quiera o no alguien en tu casa. Su forma de callarme fue exactamente lo que puso a un empleado del condado en nuestro teléfono. La entrevista se fijó para las 9 de la mañana del día 10, y el día 9 nos subimos al coche. La habitación que nos dieron en la escuela tenía una mesa redonda y un póster sobre el lavado de manos. Y Anthony Davis me puso un vaso de papel con agua antes de sentarse. No preguntó por la casa. No preguntó por mi abuela, ni por una escritura, ni por un notario. Preguntó qué había desayunado. Preguntó si tenía mi propio teléfono y dónde lo guardaba. Me pidió que le contara la noche anterior desde el momento en que salimos del camino de entrada. Dije la verdad. Quiero ser exacta en esto. Cada cosa que dije en esa habitación era verdad. Y aún así no fui honesta porque había un cuaderno en la bolsa debajo de mi silla con un círculo alrededor de una fecha. Y nunca me hizo una pregunta cuya respuesta fuera esa fecha. Podría habérselo entregado. Lo habría aceptado. No dejaba de pensar en mi padre de pie bajo la lluvia con la mano en el marco de la puerta. Su nombre estaba en ese préstamo junto al de ella. Si ponía la fecha sobre la mesa, no estaba hundiendo a mi madre sola. Davis me vio escribiendo en la contraportada de un cuaderno escolar mientras le respondía. La hora, su nombre, lo que había preguntado. No dijo nada al respecto entonces. Esa tarde, salió al aparcamiento donde yo esperaba y me entregó un cuaderno de espiral con la etiqueta del precio todavía en la esquina. Para las fechas. Me preguntó si había algo que no le hubiera contado, y le dije que no y él también lo anotó. Lo anotó, y 2 días después, estaba sacando una bolsa de lona al coche de mi tía. Mi padre me la quitó de la mano en la puerta. La llevó por el camino, la puso en la parte de atrás y cerró el portón, y luego se quedó allí con las manos a los costados. ¿Llama a casa alguna vez? No, no te vayas. No, lo siento. No, no lo sabía, que era la que esperaba y con la que habría tenido que discutir. Eligió la frase sin peso alguno y me la entregó como se entrega un recibo. Me subí al coche. Cynthia salió marcha atrás del camino de entrada y condujo 40 minutos hasta el condado de Athens sin hacerme una sola pregunta. En algún punto cerca del límite del condado, sin mirar, extendió la mano y giró la rejilla de la calefacción del salpicadero para que apuntara a mi lado del coche. Él llevó mi bolsa al coche, y eso fue lo máximo que hizo. Esa rejilla todavía apuntaba hacia mí el lunes siguiente cuando el coche de Brenda apareció en el camino de entrada de mi tía con un cuaderno de espiral en el asiento del pasajero. Se sentó en la mesa de la cocina sin quitarse el abrigo y lo puso delante de mí. No el historial. El otro, el que vivía en el bolsillo de su uniforme. Unas 60 páginas, por ambas caras, con esa letra cuadrada.
Expresé una preocupación sobre tu abuela en 2024. Dijo, sobre quién manejaba sus asuntos. Me dijeron lo mismo que siempre te dicen. Lo abrió plano con la palma de la mano. Anótalo. Cada mes, agarre de la mano derecha. Ninguno. Agarre de la mano derecha. Ninguno. ¿Quién visitó? ¿Qué se dijo en la habitación? Frases con fechas que se remontaban a marzo, antes de que hubiera una carpeta o un sello o alguien con una razón para preocuparse. Pasó a febrero, puso su dedo en una línea y deslizó el libro hacia mí, y no lo leyó en voz alta porque era mío. Residente declaró sin ser preguntada, con su propia voz, aproximadamente. 40 Si vuelven a hacer esto, llama. Le dio a la nieta mi número. Firmó la tarjeta con la mano izquierda. La voz de mi abuela en la letra de otra mujer en una página con una fecha. Puse mi mano plana sobre la mesa y la dejé allí. Y no dije nada durante un rato. Y Brenda me dejó no decir nada. Cariño, esperó hasta que levanté la vista. Una fecha no es una traición. Una fecha es una fecha. Tocó la página de febrero una vez. Yo ya hice la parte difícil en febrero. Tú solo tienes que decir cuándo. Así que dije cuándo en voz alta a mi tía y a una enfermera en la mesa de una cocina. El 14 de noviembre de 2024, habitación 12. El lunes, el abogado de Cynthia pidió a Riverbend una página de un día. Una página. Un día. Mercy Evans, que había dirigido esa recepción más tiempo del que yo llevaba viva, salió de detrás con el libro en ambos brazos. Lo puso sobre el mostrador de cristal y lo giró para que estuviera frente a ellos y mantuvo la puerta abierta con el pie porque tenía las manos ocupadas. Tómense su tiempo para leerlo. Yo espero. Es un libro de registro. 2 páginas enfrentadas por día. Visitantes a la izquierda con un nombre, 1 hora de entrada, 1 hora de salida. Residentes a la derecha. Cualquiera que saliera del edificio para una cita, para un paseo en coche el domingo, para cualquier cosa, con quién lo llevó y cuándo regresó. 14 de noviembre. La página de la derecha tenía 4 nombres. Eleanor Miller no era uno de ellos. Esa columna ese día para ella estaba en blanco. Y a la izquierda, 4 líneas desde arriba, con su propia letra, estaba mi madre, registrada a las 4:12 en Riverbend. De pie en ese mostrador con ese bolígrafo en ese edificio. 3 líneas debajo de ella, a las 4:20, estaba yo. Mi madre había firmado ese libro cada vez que entraba por esas puertas. Igual que todos. Eso es lo que pasa con una firma que haces por costumbre, dejas de verte a ti misma haciéndola. El papel decía que estaba al otro lado de la ciudad. El edificio decía que nunca salió de su habitación. Esos 2 trozos de papel fueron a parar a gente que nunca conocí. Y después de eso, todo lo que pasó le pasó a ella sin que yo estuviera en la habitación. La compañía de seguros había terminado. Los compradores, que ya habían vendido su propia casa y vivían en un alquiler con sus muebles en un almacén junto a la autopista, se retiraron a finales de octubre y recuperaron su dinero. Y Gil Reynolds, que había contratado a mi madre 19 años antes y tenía una fotografía de ella en la inauguración de alguien en la pared detrás de su escritorio, salió de su oficina con una carpeta en las manos, la cerró y la dejó en la esquina de la de ella mientras otro agente estaba allí. Karen, te quito de este caso mientras se soluciona. Eso fue un martes. Para el final de la semana siguiente ya no trabajaba allí. En noviembre, el Estado suspendió su licencia mientras investigaban la declaración jurada, y el sello que había renovado anticipadamente cada vez durante 19 años fue a parar a un cajón. No vi nada de eso. Eso es lo que quiero que entiendan sobre cómo termina esto realmente. No estuve en esa oficina. Nunca le dije una palabra a Gil Reynolds en mi vida. 3 trozos de papel se encontraron en una habitación en la que yo no estaba, y todo lo que vino después funcionó por sí solo. Lo único que me llegó fue mi hermana. Brooke vino a casa de Cynthia un jueves y dejó la llave en el mostrador sin que se lo pidieran. Dejó la llave en el mostrador y se fue. Y esa misma semana, mi madre llamó 4 veces en 2 días. No contesté.
Las 3 primeras fueron sobre volver a casa. La cuarta la dejó en el contestador, y su voz era la del aparcamiento bajo la lluvia, la razonable, la de los compradores a punto de perder una casa. Quería saber si diría una cosa por mi padre, solo sobre él, solo que él no sabía. Luego, una mujer con la que había ido a la iglesia toda mi vida le envió un mensaje a Cynthia para decirle que había estado siguiendo el caso y que la página de la ciudad de Puerto Marbury tenía 11.000 miembros y que la gente debía saber qué tipo de persona había estado notarizando sus cierres. Durante 19 años. Me estaba ofreciendo el muro de contención, todo su recorrido con cada nombre en él y el mío en la parte superior. Me quedé pensando en eso una noche. Mentiría si dijera que no lo quería. Luego salí a la cocina donde estaba mi tía y le dije que no, y le pedí que le dijera a la mujer, no, que lo diga el tribunal. Subí y saqué la lata de mi bolso. Había venido conmigo desde esa casa sin que yo decidiera traerla. La puse en el alféizar de la ventana de la habitación en la que dormía, donde le daba la luz por la tarde, y seguí sin abrirla. No quería que la humillaran. Quería que la corrigieran, y esas son habitaciones diferentes. En enero, la habitación resultó ser pequeña y demasiado cálida, con un techo bajo, bancos de madera y un radiador que golpeaba 2 veces y se callaba, y luego volvía a golpear. El abogado de Cynthia puso 3 cosas sobre la mesa, una a una, en orden, la escritura. Una página fechada el 14 de noviembre con una firma en la línea con una letra que coincidía casi exactamente con una hipoteca de 1998 y un bloque notarial en la parte inferior. Luego, el cuaderno, 17 páginas copiadas y con pestañas. De marzo en adelante, mes tras mes, agarre de mano derecha, ninguno con la letra cuadrada de una enfermera que no tenía interés en una casa y que lo había estado anotando durante un año antes de que nadie lo necesitara, y grapada dentro de la página de febrero. La frase de mi abuela entre comillas. Luego, una página de un libro de registro, fotografiada en plano, con una columna en blanco a la derecha y una firma a la izquierda a las 4:12. Mi madre se sentó con la espalda recta y ambas manos apoyadas en una carpeta que ella misma había preparado. Le había puesto pestañas. Había codificado por colores las pestañas. Había construido toda su vida sobre ser la persona en la mesa que entendía los documentos, y había traído documentos. Luego me hicieron una pregunta. Me preguntaron qué vi en la habitación 12 el 14 de noviembre. 6 palabras. No podía sostener un bolígrafo. El juez se inclinó hacia adelante. Me senté. Nadie levantó la voz. Nadie dijo nada cruel. El resto fueron fechas. ¿A qué hora me registré? ¿A qué hora me fui? El color de la carpeta. Luego, el abogado puso una ampliación en el caballete, la parte inferior de la declaración jurada, ampliada a tamaño de póster, y la dirección, y el sello. No mi madre, no mamá. Karen Miller, notaria pública, Estado de Ohio, número de licencia, fecha de vencimiento, su propio nombre con su propia mano al final de una frase que decía que una mujer había entrado en una oficina en la calle Sycamore 12. La miró durante mucho tiempo. Luego quitó la mano derecha de la carpeta y la dejó plana sobre la mesa frente a ella, con la palma hacia abajo, y la dejó allí. El resto de mi testimonio fueron fechas. Las fechas se incluyeron en el expediente y la casa volvió a su origen, y yo estaba en el asiento del pasajero del coche de mi tía en el aparcamiento del juzgado antes de entender que todo había terminado. Lo diré claramente porque esta es la parte donde la claridad es lo único que funciona. Sentí alivio, no triunfo. Alivio. Del tipo específico en el que descubres cuánto habías estado cargando solo por la forma en que tus hombros bajan cuando ya no está. Me quité el zapato izquierdo. La plantilla salió más fácil que antes. La tarjeta de la cita todavía estaba allí, suave como tela por 8 meses de ser pisada. La fecha impresa había desaparecido hacía tiempo. El número con la letra de Brenda todavía era legible. La décima todavía apuntaba hacia arriba. No la había sacado desde la noche bajo la lluvia. Había ido a la escuela en ese zapato. Había ido a ese tribunal en ese zapato. La puse en el bolsillo de mi abrigo, donde cualquiera podría haberla encontrado, me volví a poner el zapato, y mi tía no preguntó qué estaba haciendo y arrancó el coche. Todavía había una caja de lata en el alféizar de la ventana de Cynthia que nunca había abierto.
La abrí en marzo, un domingo, sentada en el suelo de mi habitación con el sol entrando por la ventana en la que había estado todo el invierno. Botones de abrigo, del tipo grande, plano y marrón. 2 botones de camisa todavía en un trozo de hilo cortado, uno cubierto de tela, de marfil, que estoy bastante segura que salió de un vestido de novia. Mi abuela había estado guardando botones en esa lata desde antes de que mi padre naciera, y me senté allí y pasé la mano por ellos y dejé que hicieran ese sonido, y esa era toda la herencia que mi madre había querido darme. Debajo de ellos, planos contra el fondo, había una pila de recibos de depósito sujetados con un clip. $40. $40. $40. El mismo banco, la misma pequeña cuenta abierta en el otoño de 2 años antes de su derrame cerebral a mi nombre, depositados a mano en la misma semana de cada mes. Y en la casilla del recibo donde imprimen quién es responsable de la cuenta de un menor, un nombre que no era el de mi madre ni el de mi padre. Cynthia Ree. Mi tía leyó su propio nombre en ese trozo de papel 2 veces. No dijo nada durante unos 10 segundos. Luego lo dejó en la alfombra. Nunca me lo dijo. Luego, más despacio, como si lo estuviera viendo suceder desde muy lejos. Me hizo firmar algo en la mesa de su cocina hace años. Dijo que era para el fondo de la iglesia. Esa era mi abuela. 40 años manejando los asuntos de otras personas y nadie la pilló nunca manejando los suyos. El último recibo era de febrero, el mes anterior a su derrame cerebral. No hubo más después de eso porque al mes siguiente, su mano derecha dejó de ser suya. Y los conté en voz alta con el dedo, como se cuenta cuando el número importa. Mi voz se quebró en el 11 y seguí de todos modos. Y mi tía se sentó en el suelo y me dejó hacerlo. 17. 17 meses era lo que ella había estado contando. Si alguna vez has abierto algo que alguien te dejó y descubriste que habían estado ahí para ti todo el tiempo sin decir una palabra al respecto, cuéntamelo. Los leo. Y si quieres quedarte para los que son como este, adelante y suscríbete. Aquí es donde acabó todo el mundo. El Estado le quitó la licencia a mi madre para siempre esa primavera. Ya no trabaja en la inmobiliaria Reynolds. Falta una fotografía en una pared detrás de un escritorio en la calle Sycamore. Brooke renunció a lo que la escritura le había dado y se mudó a Athens, y me envía un mensaje en mi cumpleaños. Mi hermana y yo no somos cercanas. No espero que lo seamos. No necesito que lo seamos. Mi padre todavía vive en esa casa, todavía pagando el préstamo con su nombre junto al de ella. Me envía mensajes de texto en días impares, a veces 4 o 5 seguidos. Respondo un mensaje al mes en un día que elijo. Ese es todo el acuerdo. Cynthia tiene las llaves ahora. Y en marzo, entré sola en el 219 de la calle Delany a las 4 de la tarde porque esa era siempre la hora a la que llegaba. Nadie había tocado la cocina. La grieta en el hule, desgastada y suave en los bordes, todavía está en la mesa bajo la ventana, y puse mi pulgar en ella y la moví de un lado a otro como ella solía hacer mientras hablaba. Había pozos de café fríos en la cesta de una cafetera que alguien hizo en junio y por la que nadie volvió. La entrada al pasillo trasero es lo único en esa casa que sacaría con una sierra si tuviera que hacerlo. Líneas de lápiz por todo el marco. Marcas de inundaciones cerca de la parte superior con los años al lado y debajo de esas, las alturas de 4 niños en 4 conjuntos diferentes de fechas, la de mi padre entre ellas y la mía en la parte inferior, y todo en la misma tabla. Que creo que era todo el punto que ella estaba tratando de hacer durante 60 años sin decirlo nunca en voz alta. Clavé la tarjeta a ese marco a la altura de los ojos. Con el número hacia afuera, la décima a la vista. Ella pasó 40 segundos en una frase. Yo pasé 2 en 6 palabras. Esto es lo que sé ahora que no sabía bajo la lluvia. Mi abuela perdió la voz y perdió la mano con la que escribía, lo que quiere decir que perdió las 2 formas en que normalmente se permite que una persona sea creída. Y aún así lo consiguió. No con dinero, no con un abogado, con un número de teléfono, una frase y una mujer que anotaba las cosas. No fui valiente esa noche en la ruta 124. Tenía 16 años y estaba empapada, y tenía una fecha en un cuaderno y una tarjeta en mi zapato. Lo que me salvó no fue el coraje.
Fue que alguien puso un mecanismo a mi alcance y otra persona se negó a mirar hacia otro lado cuando recibió la llamada. Así que, si estás cargando algo de lo que nadie te ha preguntado todavía, anótalo con la fecha. Y si alguna vez alguien te deja un número y una frase, ponlo en un lugar que puedas alcanzar con una mano.